¿Sabías que las personas con una autoestima alta creen en ellas mismas, están orgullosas de lo que hacen y se sienten queridas por los demás? Sí, así mismo como lo escuchas. Sin embargo, la gente que posee una autoestima baja suele ser bastante dura consigo misma y no se siente aceptada por el resto. La autoestima se centra prácticamente en nosotros mismos, en nuestras cualidades y en la capacidad de cometer errores y aprender a adaptarlos. En este video te voy a mostrar y te voy a dar algunos consejos de lo que puedes hacer para subir tu autoestima. Hay muchos hábitos que puedes hacer para subir tu autoestima. Además, nunca es tarde para empezar. Y si sigues estos consejos que a continuación te voy a dar, te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. En primer lugar, debes relacionarte con las personas que te traten bien. Algunas personas pueden llegar a ser muy malas, muy tóxicas y hacernos sentir muy mal, mientras que hay otras que te pueden levantar el ánimo. Ese tipo de personas son las que debes buscar, que te levanten el ánimo y que te hagan sentir muy bien. Luego, debes conectar con tu voz interior. Si eres demasiado crítico contigo mismo, deja de hacerlo. Puedes empezar por escribir cosas sobre ti mismo, como si fueras tu mejor amigo. Trata de ser justo, obviamente, y sobre todo muy amable. Y lees las frases varias veces durante el día y ya verás que al final creerás firmemente en lo que has escrito y obviamente tu forma de pensar va a cambiar. Por otro lado, otro de los consejos que te puedo dar es acepta el hecho de que nadie es perfecto y tú tampoco. Sabemos que perfecto es solo Dios. Y pues nosotros siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, obviamente. Pero si eres demasiado perfeccionista contigo mismo, nunca podrás sentirte bien. Fíjate objetivos y trata de alcanzarlos. Proponte metas realistas y completas para sentirte mejor. Puede ser cualquier cosa que te haga sentir bien, como llevar, por ejemplo, una dieta saludable para perder peso o, por ejemplo, aprender a nadar o algo que te guste, ponerte en forma, qué sé yo. También debes concentrarte en las cosas buenas de tu vida. No solo tienes que ver los problemas, porque al final te dejarás dominar por ellos. Debes evitar aquello que te hace sentir mal y debes apostar por todo aquello que te haga sentir muy bien. Ayuda a quien lo necesite y si eres generoso con los demás, tu autoestima aumentará. Ser amable cuesta muy poco y los demás te agradecerán que seas justo con ellos. ¿Cómo puedo, te estarás preguntando, ¿cómo puedo aprender a amarme a mí misma, a mí mismo? Pues aunque no lo creas, dar pequeños pasos te puede llevar a obtener grandes cosas. Por ejemplo, ser compasiva, compasivo y quererte por encima de todo. Si te resulta complicado hacerlo, puedes tomar nota de estos pasos que te pueden ayudar. Deja a un lado la crítica. Ese es el primer paso que debes dar. Si estás, si estás acostumbrado, acostumbrada a criticarte, deberás hacer lo posible por dejar de hacerlo. Este cambio te servirá para apoyarte y amarte más. Si has utilizado la crítica contra ti mismo durante años, puede resultar difícil, pero todo el mundo puede cambiar. Nunca es tarde. Simplemente escoge pensamientos positivos que valoren lo que haces y cómo lo haces. Cuando aprendes a amarte a ti mismo, tu autoestima se eleva automáticamente. También debes abandonar los pensamientos aterrorizantes. Algunas personas se agobian de sobremanera ante situaciones pequeñas. La mente puede jugarnos malas pasadas y crear escenarios
que no te van a ayudar para nada, donde, por ejemplo, vas a imaginar cosas en donde no las hay. Em, por ejemplo, vas a imaginar cosas que piensas que están sucediendo y no es así. Como te dije al principio, la mente puede jugarte malas pasadas y obviamente esto afectará mucho tu autoestima. Debes ser amable y paciente contigo. No siempre vas a conseguir las cosas a la primera y también debes tener mucha paciencia para alcanzar tus objetivos, porque si no, eso te hará sentir que no sirves para nada, que nunca nada te sale bien. Entonces, la amabilidad debe empezar por ti, contigo mismo. En un próximo video te voy a enseñar cómo saber si eres amable contigo, cómo saber si te amas a ti mismo. Espera el próximo video y espero que estos consejos te ayuden de mucho a levantar tu autoestima. Recuerda que todos somos iguales y nadie es más que nadie. Todos, absolutamente todos, independientemente de nuestro estatus social, todos somos iguales. Así es que vamos, levanta esa autoestima, báñate, arréglate, mírate al espejo y ve la maravilla de regalo que Dios te ha dado, y es la vida, tu vida. Y mientras empieces por amarte a ti mismo, por ser amable contigo mismo, verás un cambio increíble en cuanto a tu autoestima. Levántala y sigue adelante, y tu entorno va a cambiar de una manera impresionante. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal, y verás que mis videos te van